Señores, un mensaje para muchos dominicanos contra el problema de los haitianos aquí en Santo Domingo. Señores, bajémosle algo a esta situación. Bajémosle algo porque no es justo. Ya es demasiado. Demasiado abuso. Señores, hay un Dios en el cielo. Y ese Dios está mirando todo lo que está pasando contra esa nación. Nosotros somos seres humanos. Usted negro, usted blanco, usted lo que sea, todos tenemos la misma sangre. Así que vamos a bajarle algo a esta situación del maltrato. Yo estoy de acuerdo que inmigración, que el Estado Dominicano haga su trabajo. Que el que está ilegal, no hay problema para su país, no hay problema. Pero hay muchos que no están ilegal y le están haciendo mucho abuso. Y eso no es normal. Eso no es normal. Señores, el mundo da mucha vuelta. Y hay algo que dice, hoy por ti, mañana por mí. Póngase en lugar de la persona. Si a ti te ponen a trabajar, voy a hablar de lo que pasó en la ciudad de Juan Bosch. A ti te ponen a trabajar, tú como buen dominicano y buen trabajador, porque aquí también hay muchos dominicanos trabajadores que trabajan bien, igual que el haitiano que viene a trabajar y viene a buscársela para trabajar para su familia, que te pongan a trabajar, ¿verdad? Y cuando llegue el día de pago te llamen a inmigración y te deporten. Es fuerte eso, ¿verdad? Entonces ponte en el lugar de ese haitiano que tiene una familia, que tiene que mantener, que tiene que llevar comida a su casa, que tiene mucho tiempo viviendo aquí en este país. Y todo su dinero lo invierte aquí en Santo Domingo. Y usted lo está maltratando. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Dígame. Cuando un policía o inmigración, muchos de ellos, coge un haitiano, puede tener, pero le coge los 500 pesos o los 1000 pesos que tiene en el bolsillo y lo deja ir. ¿Por qué no dicen eso? Que muchos hacen eso. Yo estoy harta, yo estoy cansada, yo estoy mamá de tanto abuso contra los haitianos. La Venezuela tiene problemas. Venezuela tiene muchos problemas. ¿Y para dónde cogieron casi todos los venezolanos? Como lo iba diciendo, hay muchos venezolanos que tuvieron problemas todavía. Venezuela tiene problemas. Y muchos cogieron para Colombia. Y los colombianos no le hacían eso a los venezolanos. Lo deportaban cuando había muchos venezolanos en Colombia. Sí, lo deportaban, pero no lo tocaban y no lo maltrataban. ¿Y por qué usted lo maltrata? Dígame. Porque usted como buen dominicano, que el dominicano siempre dice que el dominicano es una raza buena, los dominicanos somos personas muy humanitarias. ¿Y entonces qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que le pasa a esos autores dominicanos? Porque no son todos, es unos cuantos dominicanitos que están haciendo eso. Eso no es justo, señores. Eso no es justo. Usted lo puede deportar. Están ilegales, tranquila, pero no lo toque, no lo maltrate, porque ellos no son bestias. Ellos son seres humanos. Usted no tiene que maltratar a una persona así. Como si fuera una vaga, como si fuera un animal, como si fuera... ¿Y entonces? ¿Y si tú estuvieras en el lugar de esa persona? ¿Y si Santo Domingo tuviera problemas y nosotros todos teníamos que irnos para Haití? Porque en Santo Domingo hay muchos dominicanos y no lo maltratan así. Yo principalmente, mi familia, no estoy hablando porque soy haitiana, porque soy dominicana, porque soy qué. Estoy hablando porque no es justo. No es justo. No es justo tratar a una persona como ustedes la están tratando. Yo estoy cansada, estoy mamá. Tengo rabia, impotencia. De que haciendo huelga de que salgan los haitianos. Y esa ridiculez. Pero son 2 o 3 dominicanos nada más. Muy ridículos se ven ustedes. Pero muy ridículo.
Porque ustedes no le pagan casa a los haitianos ahí. Ellos trabajan duro para pagar su casa. Para decir que fuera como si la ciudad de Juan Bosch de ellos. Los dos, tres que estaban haciendo la huelga que estaban haciendo, de que fueran los haitianos. Yo tengo una rabia. Eso no es justo. Bájenle algo. Bájenle algo a esa situación. Que eso no se ve muy lindo. Eso no se ve lindo. En ningún sentido. Y dejen de estar abusando. Que eso es malo. Que hay un Dios en el cielo. Que todo lo ve. Y si usted hace mal, usted lo va a pagar. Así que mire a ver. Bájenle algo. Bájenle algo. Varse abusadores. Que hay muchos que son unos abusadores, ladrones. Que eso es lo que hacen, robar el dinero a los pobres haitianos y después lo deportan. Varse ladrones. Muchos son unos ladrones.